Bueno, la mayor ironía de las finanzas modernas es esta. Tenemos una tecnología que, en principio, se construyó específicamente para puentear a los bancos y eliminar la figura del intermediario. Ujú. Pero, o sea, resulta que ahora depende por completo de ejecutivos, de corporaciones enormes y de servidores centralizados para sobrevivir. Totalmente. Es una contradicción absolutamente fascinante. Y claro, si miramos los documentos que tenemos hoy sobre la mesa, vemos que el protocolo original de Bitcoin nace justo después de la crisis de 2008. Exacto. Nace con esa premisa, ¿no? La de eliminar el punto único de fallo, quitarle el poder a las entidades centrales. Pero la gran realidad, y esto es innegable según nuestro análisis, es que para llegar a una adopción masiva ha tenido que pasar por el aro. O sea, adoptar la misma forma de lo que intentaba sustituir. Tal cual, CeFi o las finanzas centralizadas es hoy por hoy el pilar que sostiene toda la liquidez de la economía digital. Pues precisamente el objetivo de esta inmersión de hoy es desgranar ese pilar. Queremos entender muy bien la maquinaria técnica, cómo operan bajo el capó, los riesgos enormes de contagio que conllevan y por qué esta revolución ha terminado necesitando bancos tradicionales, básicamente. Vale, vamos a desgranar esto. Sí, adelante. A ver, para entender la magnitud de CeFi, no nos vale con mirar las plataformas que hay ahora. Hay que viajar al origen, a los primeros años tras 2009, porque la fricción era, era una locura. Una locura técnica monumental, sí. En esos años, interactuar con la blockchain no era ir a la App Store, descargar una aplicación y darle a comprar. Ya, ojalá. ¿Qué va? Requería unos conocimientos de criptografía avanzadísimos. O sea, tenías que compilar el software tú misma desde el código fuente. Madre mía. Sincronizar nodos completos, que tardaban días en descargar todo el registro histórico. Y gestionar tus claves privadas a mano, sin interfaz gráfica ni nada. Y si te equivocabas en una sola línea de comandos, adiós. Exacto. Perdías los fondos para siempre. Irrecuperable. Así que bajo esas condiciones, la adopción global era matemáticamente imposible. La red era súper segura, sí, pero el puente para entrar era intransitable. Es que, para que se entienda bien, usar criptomonedas puras en 2010 era como intentar construir el motor de un coche desde cero en el garaje de tu casa solo para poder ir a comprar el pan. Totalmente. Me encanta esa analogía. Claro, y entonces CeFi llega como, digamos, el concesionario. Te vende el coche ya montado, con las llaves puestas, y tú solo tienes que conducir. Y ahí es donde entran los primeros gigantes que mencionan las fuentes. Porque el mercado siempre crea soluciones para reducir esa fricción. Hablamos de plataformas clave como MTGOX. MTGOX. Sí, telita con esa. Operó entre 2010 y 2014 y acaparó casi todo el volumen global. Luego llegaron Bitstamp en 2011 o Coinbase en 2012. Nacieron justo para ser ese puente entre los euros o dólares y el mundo on-chain. Porque sin ellos el ecosistema cripto se habría quedado en algo súper de nicho, ¿no? Puramente para informáticos o cyberpunk, sin duda. Pero, y lo fascinante aquí es cómo evolucionaron. Porque no se quedaron en ser simples casas de cambio. Claro. Vieron rápido que el negocio no estaba solo en la comisión inicial por cambiar euros a Bitcoin. El gran negocio era retener ese capital dentro. Y empezaron a ofrecer de todo. De todo. Tarjetas de débito, custodia institucional, mercados de derivados súper complejos, líneas de crédito colateralizadas, cuentas remuneradas. O sea, replicaron exactamente el catálogo de un banco de inversión tradicional. Pero operando con criptomonedas. Y aquí, aquí hay una trampa fundamental. Y es un dato de las fuentes que me parece alucinante, porque choca frontalmente con toda la filosofía cripto. El espejismo de la cadena de bloques, supongo. Eso es. Hay un espejismo masivo sobre cómo funcionan las operaciones en exchanges grandes, tipo Binance, Kraken u OKX. La gente se cree que cuando le da a comprar o vender, esa operación va directamente a la blockchain, que es inmutable y tal. Sí, es la percepción generalizada. Pero los apuntes lo dejan clarísimo. En la inmensa mayoría de las operaciones diarias de estas plataformas, la blockchain ni se entera. Ni se entera, exacto. Es el concepto más incomprendido de la arquitectura CeFi, porque todo ocurre en lo que se llama el motor de emparejamiento, el matching engine. A ver, explícanos esto un poco. Pues mira, cuando una orden de compra tuya se cruza con una de venta de otra persona dentro del exchange, eso no se transmite a la red pública. No se pagan comisiones de minería ni hay que esperar a que se confirme un bloque. O sea, no hay gas fees ni nada. Nada.
Lo que pasa en realidad es una simple actualización en una base de datos SQL privada, ¿En un servidor normal y corriente? en un servidor corporativo tradicional propiedad de la empresa. Es un libro mayor en la sombra, un registro interno que lo único que hace es cambiar los numeritos que tú ves en la pantalla. A ver, pero entonces, si tienen directivos, tienen servidores en la nube centralizados, políticas internas y controlan toda esta infraestructura tecnológica, ¿no estamos simplemente recreando el sistema bancario tradicional pero pegándole la etiqueta de cripto encima? Básicamente, sí. La analogía perfecta para entender esto es la de un casino. Ajá. Imagina que un inversor deposita Bitcoin desde su cartera personal al exchange. Esa transacción on-chain sí ocurre. Esa es la puerta de entrada al casino. Vale, entras y dejas el dinero en la caja. Exacto. El exchange coge tu Bitcoin real, lo guarda en sus carteras frías corporativas, bajo llave, y a cambio te anota un saldo en tu cuenta digital. Te está dando fichas de casino. O sea, yo opero con fichas de plástico, por así decirlo. Totalmente. Todo el trading de alta frecuencia, el apalancamiento, todo eso se hace moviendo esas fichas internas a la velocidad de la luz en su base de datos. La blockchain real, el activo de verdad, solo vuelve a tocarse cuando decides salir del casino y pides retirar tus fondos a una cartera externa. Claro, y hacen esto por pura eficiencia, me imagino. Sí, por diseño. Las redes descentralizadas son lentas, sacrifican velocidad para tener seguridad. Operar millones de microtransacciones por segundo directamente en la blockchain sería técnica y económicamente inviable. Costaría una fortuna en comisiones, claro. Prohibitivo. El modelo off-chain de CeFi permite ejecución instantánea y mercados súper complejos a coste cero para el trading diario. Espera. Vamos a detenernos en esto un segundo. Porque esto tiene tela. Si todo ese volumen ocurre fuera de la red y el registro es una hoja de cálculo privada de la plataforma, entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? Pues significa que esa liquidez gigante de la que presumen es, en parte, un espajismo. Exacto. Es deuda interna. El usuario no posee el activo, lo que tiene es una promesa de pago del exchange, una cesión total de la custodia. Ese es el precio de la comodidad en CeFi. Cedes la soberanía. Tú entras con tu usuario, tu contraseña y tu autenticación de doble factor, igual que si entraras a Gmail. Ujú. Pero las claves privadas criptográficas, que son las únicas que de verdad demuestran que el dinero es matemáticamente tuyo, esas las tiene el exchange. El famoso dicho de not your keys, not your coins, o si no son tus llaves, no son tus monedas. Tal cual. Y, a ver, si ellos tienen las llaves, tienen el poder absoluto. Pueden congelar fondos, limitar retiradas si hay pánico en el mercado. Y lo hacen, vaya si lo hacen. Claro, entonces surge la gran duda. Si la idea de crear Bitcoin era evitar que un banco hiciera exactamente esto, ¿por qué la gran mayoría del dinero global decide voluntariamente meterse en este entorno CeFi? ¿Qué compensa ceder tanto control? Pues compensa el acceso al mundo institucional, la verdad. CeFi resuelve problemas que un entorno 100% descentralizado aún no puede manejar bien. Hablo de usabilidad extrema, inmediatez y, súper importante, el cumplimiento normativo. Los famosos KIC y prevención de blanqueo, ¿no? Un fondo de pensiones o un banco de inversión jamás va a meter miles de millones en un protocolo opaco gestionado por un seudónimo en Twitter. Ni de broma, claro. Tienen que rendir cuentas. Necesitan marcos legales seguros, auditorías y, sobre todo, una entidad a la que poder demandar si las cosas salen mal. CeFi les da esa legitimidad. Ya, pero, ojo, esa legitimidad regulatoria no te vacuna contra un desastre. Y aquí los documentos entran de lleno en las sombras y las vulnerabilidades de este sistema. Sí. Si conectamos esto con el panorama general, la lista de riesgos es importante. Porque hemos visto colapsos recientes que han vaporizado miles de millones en cuestión de días. Y lo más fuerte del análisis no es que una empresa quiebre por gestionar mal el dinero, sino que cuando caen, resulta que los fondos ni siquiera estaban donde tenían que estar. Claro, es que la arquitectura off-chain, esta base de datos privada de la que hablábamos, es el caldo de cultivo perfecto para las crisis de solvencia. Como el registro es opaco y ellos controlan las carteras generales, algunas plataformas han hecho lo que se llama rehipotecación. Que suena fatal, por cierto. Y lo es. Básicamente cogen los depósitos de los usuarios y los prestan a terceros o se ponen a invertirlos en protocolos de altísimo riesgo para sacar más rentabilidad. Pero claro, en tu pantalla del móvil sigue saliendo que tienes tu Bitcoin enterito. Eso es. Tu balance interno dice que todo está bien. Pero en la realidad física, en la blockchain,
ese activo ya no está ahí, se ha movido. Entonces, ¿qué pasa cuando hay pánico en el mercado y todo el mundo va a sacar su dinero a la vez? La clásica corrida bancaria. Eso es, una crisis de liquidez de manual. El exchange tiene que congelar las retiradas porque, de repente, la caja fuerte está vacía o el dinero está bloqueado en préstamos y líquidos que no pueden recuperar. Y ahí es donde empieza el efecto dominó, que es brutal, el riesgo sistémico del que hablan las fuentes. Porque, claro, nadie opera en el vacío en este sector. Están todos interconectados. Totalmente. Imagina, el exchange A tiene dinero metido en el prestamista B, y este a su vez lo ha puesto como garantía en la plataforma C. Si cae uno solo, Arrastra a todos los demás. El pánico se contagia, se congelan los créditos y caen actores que parecían súper solventes. Y como el registro es privado, nadie sabe realmente la exposición que tiene el vecino. todo esto ha generado una presión enorme sobre CeFi, lógicamente. O sea, la gente exige transparencia. Y la respuesta de la industria ha sido intentar fusionar la auditoría tradicional con la criptografía pura, usando algo llamado pruebas de reservas o proof of reserves. Los famosos árboles de Merkel, ¿no? Sí, es una forma matemática de demostrar públicamente que la plataforma realmente controla las direcciones on-chain con el dinero y que esos fondos cubren o superan lo que deben a los clientes en su base de datos interna. Y el usuario lo puede comprobar. Exacto. Permite a cada usuario verificar que su saldo exacto está ahí metido en el cálculo, pero sin revelar cuánto dinero tienen los demás usuarios. Es un avance en transparencia. Un avance, sí. Pero siendo críticos. Las pruebas de reservas tienen unos puntos ciegos enormes según las fuentes. Te echan una foto fija de los activos en un momento concreto, pero no te muestran los pasivos ocultos. Claro, las deudas no salen ahí. No te dicen si tienen deudas corporativas masivas en dólares, o si esos activos que están enseñando en la blockchain los han puesto ya como garantía legal para un préstamo tradicional, a puerta cerrada. O sea, sigues teniendo que confiar bastante en un auditor externo. Sí, no es una solución mágica. Y esto me lleva a pensar, a ver, si el factor humano centralizado en CeFi puede liarla de esta manera, cometer errores catastróficos o fraudes contables, ¿por qué no coge la gente su dinero y se va en masa a las finanzas descentralizadas, a DeFi? Es la pregunta del millón. Claro, allí no hay directivos haciendo cosas raras a puerta cerrada. El código es público y todo se rige matemáticamente por contratos inteligentes. Pues mira, la comparativa entre SIFI y DeFi en las fuentes explica perfectamente por qué no hay un éxodo masivo. En 2 palabras: fricción y responsabilidad. ¿Fricción otra vez? Sí, pero a lo bestia. DeFi tiene una curva de aprendizaje empinadísima. O sea, el inversor tiene que gestionar sus propias frases semilla de recuperación, saber cómo firmar transacciones, calcular el deslizamiento de precios, vigilar posibles hackeos en el código del protocolo. O sea, hacer de banco tú mismo. Literalmente. En SIFI, si tú olvidas la contraseña o ves un cobro raro, llamas atención al cliente, te bloquean la cuenta y listo. Te lo arreglan. Claro. Pero en DeFi, si pierdes la clave privada o firmas un contrato malicioso sin darte cuenta, los fondos desaparecen en un milisegundo. Y no hay nadie a quien llamar, no hay un botón de deshacer. El coste de tener soberanía total es que la responsabilidad también es total. Y entiendo que el capital institucional no puede jugar a eso. Por ley, un fondo de inversión no puede tener el dinero de sus clientes en una cartera física guardada en el cajón de un becario, arriesgándose a un fallo en un contrato inteligente anónimo. Imposible. Necesitan custodios cualificados, pólizas de seguro, reportes fiscales súper claros. Por eso el gran capital sigue fluyendo hacia CeFi, a pesar del riesgo sistémico. Claro. Pero, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, los documentos revelan que esto no es una guerra a muerte. No es que CeFi tenga que destruir a DeFi, o al revés. Lo que se está viendo es una tendencia hacia la convergencia. O sea que se están fusionando. Eso es, ha nacido el modelo CDFI, las siglas de Centralized Decentralized Finance. Es un enfoque pragmático que intenta coger lo mejor de las dos arquitecturas. Vale, entiendo. Es como reconfigurar el motor del coche pero dejando la chapa intacta por fuera. Mantienen la plataforma súper regulada, con los controles de identidad para entrar, pero por detrás, en el backend, empiezan a usar protocolos descentralizados reales para liquidar operaciones o asegurar la custodia. Exactamente. El ejemplo más claro es cómo está cambiando la custodia del dinero. Ya no es que el exchange tenga una llave maestra y punto. Ahora usan cosas como la computación multipartita
o MPC. ¿Y eso qué es exactamente? Entre instituciones distintas, firmas de auditoría e incluso el propio inversor tiene uno. Así te cargas el riesgo de que un solo empleado deshonesto robe todo, pero mantienes la experiencia institucional. Muy inteligente, la verdad. Y el otro gran vector de esta fusión es la tokenización de activos tradicionales, los famosos RWA. Ah, sí, activos del mundo real. Eso es. Imagina letras del tesoro o bonos corporativos, pero emitidos directamente en una blockchain pública. La innovación es pura DeFi, pero para comprarlos o negociarlos tienes que pasar por los filtros legales de una entidad CeFi, autorizada. O sea, CeFi se está consolidando como el ancla de estabilidad legal. Actúan como traductores. Cogen las leyes fiscales y normativas de blanqueo de capitales y las traducen al idioma que Wall Street necesita para inyectar miles de millones. Mientras que DeFi se queda como el laboratorio de pruebas, el motor puro donde se innova. Claro, la plataforma centralizada al final absorbe toda la complejidad técnica. Te pone una envoltura bonita y para el usuario es exactamente igual que abrir la aplicación del banco de su barrio. Y esa envoltura es la única forma de conseguir la adopción global. Al ciudadano medio no le interesa auditar árboles de Merkel ni tener soberanía criptográfica absoluta. Quiere que le den rentabilidad, que sea fácil y que su dinero esté seguro. Como toda la vida, vamos. Tal cual. Por eso, CeFi ha demostrado que no era un error temporal, sino un puente vital. Y a medida que avanza la regulación, estas empresas están teniendo que asimilar normativas de reservas y controles casi idénticos a los de la banca comercial de siempre. Bueno, pues sintetizando todo el análisis de la inmersión de hoy, podemos decir que las finanzas centralizadas son el mal necesario o el bien pragmático, que ha transformado un experimento cyberpunk en una clase de activo macroeconómico mundial. Totalmente de acuerdo. Han resuelto el problema de entrar al ecosistema, han traído la liquidez gigante y han montado toda la infraestructura. Pero claro, el precio a pagar ha sido reconstruir exactamente los mismos hilos de confianza y de riesgo que Bitcoin juró destruir. Es una paradoja técnica brillante. Brillante, pero esto plantea una pregunta crucial de cara al futuro. A ver, si toda la arquitectura cripto acaba asumiendo las reglas, las formas y las auditorías de la banca de inversión de toda la vida, la idea de la descentralización no acabará siendo solo un detalle técnico aburrido que al usuario normal le dará exactamente igual. Ya ves. Y si estiramos ese hilo un poco más, basándonos en esta necesidad voraz de regulación que hemos estado desgranando, hay un ángulo que da bastante que pensar. A ver. Si estas macroplataformas acaban siendo idénticas a los bancos tradicionales, 100% atadas a las normativas de los gobiernos, ¿no crees que este podría ser el caballo de Troya perfecto para que nos implanten las monedas digitales de los bancos centrales, las CBDC? Uf, madre mía. Piénsalo, millones de personas ya han dado su carné de identidad con el KYC, ya han cedido la custodia de sus llaves privadas y operan felices en bases de datos centralizadas, todo bajo la etiqueta de cripto. Ya tienen toda la infraestructura montada, claro. Exacto. Podríamos llegar al punto en que esta misma infraestructura, que se creó para acceder a la moneda más rebelde y libre de la historia, termine siendo el canal perfecto para distribuir la herramienta de control y vigilancia financiera más potente jamás creada por los estados. Una metamorfosis absoluta de lo que era la cadena de bloques. Menudo giro de guión. Sí. Pues ahí lo dejamos para que cualquiera que nos escuche reflexione sobre ello. Ha sido un análisis súper profundo por los engranajes ocultos de nuestra nueva economía. Hasta la próxima inmersión.